Muy buenas a todos, nuevamente acá Joan. Hoy voy a hablar un poquito del Regional de Mendoza, que se jugó este fin de semana, en el que lamentablemente no logré el tricampeonato, tengo que comentarles. Así que les voy a hablar un poquito de cómo fue el torneo, cuánta gente jugó, cómo fueron los mazos, cómo fue la final, cómo fue el top 4, etcétera, como para que vayan conociendo más o menos cómo se ha movido el meta. No creo que haya mucho para decir sobre este torneo, ya que no es que la mayoría haya tenido los mazos más competitivos, es decir, no había tanto animal enano, no había tantísimo Jin Mago, si bien era un 30% del torneo. Creo que pudo haber más variedad si hubiéramos logrado tener un poquito más de gente, pero lamentablemente no se pudo. Pero sí en la región, bueno, estamos intentando sumar un poquito más de gente siempre, estamos haciendo crecer un poquito el juego como se puede. Y nada, espero que con la próxima expansión más gente todavía se empiece a aprender a este juego que tanto nos gusta, ¿verdad? Pero bueno, yo quiero hablar de cómo se refleja un poco el meta en lo que pasó en este torneo, ¿no? Y vamos a hablar justamente primero de lo que ya sabemos. Jin Mago. ¿Es el mejor mazo hoy día? Tal vez sí. Pero creo que sigue habiendo algunas cosas que el mazo tiene que ir modificando tal vez, o que el mismo mazo va a ir encontrando para lograr algunas builds un poco más, algunas formas de armarse, un poquito más consistentes tal vez, o un poquito mejores para el mirror, o tal vez para jugar contra otros mazos, etcétera. Voy a hablar de ciertos problemas del mazo que me encontré a medida lo iba probando, a medida lo iba jugando, y si puede ser también algunas cosillas más que se me vayan ocurriendo según todo el proceso que tuve que hacer de testeo hasta este torneo. No gané la final, fue un mirror de Jin Mago en el que fue 2-1 por parte de mi oponente, él había decidido empezar. Y nada, yo lamentablemente robé muchísimas acciones de Mago y él, o sea, si bien pasé por 4 años eléctricos y 3 rechazos de la intención, él me terminó presionando mucho con tesoros, es decir, él tenía flor, nube, portación y pasó por huevos de dragón y huevo del pantano. Entonces, ante todo eso, yo realmente no me alcanzó el value de mis tesoros, que fue, creo que Alianza Rivalidad y Nube los más importantes. Y vino después para contener un poco su flor, pero tampoco era tan efectivo a ese punto ya. Por lo cual terminó, creo que eso siendo más lo que balanceó hacia su lado la partida. Yo no recuerdo, yo hice Muria en esa partida y me tuve que dejar una mano que no era tan mala, pero eventualmente seguí robando y robando y robando daños eléctricos y rechazo de la intención, que no fue realmente lo que más me hubiera gustado. Entonces, el torneo fue esto. 4 mazos, estos son 4 Jin Mago, 2 Demonio Monje y uno de cada uno de los demás magos. Llegando al top 4, los dos de los 4 Jin Mago, un Animal Bruja y un Animal Mago. Los 2 Jin Mago se encontraron en la final, fue Nico Cuello contra mí. Y Animal Bruja y Animal Mago perdieron justamente en el top 4 contra ambos Jin Mago. Yo juego contra Animal Bruja y acá viene un punto que creo que voy a hablar un poquito más en la entrevista con Mati Arvigo, que vamos a hablar un poquito de cartas fuertes, pero todo el top 4 me hizo sentir que Deseo de Sangre es un problema para el metagame. Eso es todo lo que voy a decir ahora. Cualquier cosa yo lo voy a hablar mañana con el diseñador de las cartas, Mati Arvigo, que es quien realmente es quien tiene la última palabra sobre esto, ¿no? Quien tiene otra visión y la visión real de cómo va a resolverse de alguna manera el problema que genera esta carta, si es que lo va a hacer o si la carta va a pasar a ser parte de algo a lo que tenemos que estar acostumbrados. Ahora lo que quiero es que hablemos de mi lista, ¿sí? Porque, bueno, no tengo ahora mismo el profile con Nico Cuello, tal vez lo hagamos. Tenía algunas cosas interesantes en el mazo de las que me gustaría hablar, pero por ahora no hemos coordinado nada porque lamentablemente no tenía mucho tiempo. Pero vamos a hablar de mi lista ahora mismo. Van a notar algunos cambios, algunas decisiones un poco distintas a lo que vemos en otros mazos. También voy a hablar un poquito de qué le hubiera cambiado o qué me hubiera gustado ver distinto. Primero que nada, empecemos por el main deck. Vemos que no estoy jugando el cuarto Juan y sí estoy jugando Oráculo de la Fortuna. ¿Qué me pasó en este torneo? Bueno, estuve testeando un poco contra Jin Monje justamente y me encontré mucho con que esta carta molesta. Si el otro no tiene una flor, por ejemplo, tiene que estar todo el tiempo gastando, incluso si tiene flor, tiene que gastar por lo menos un oro y un ataque en matar esta carta, ¿sí? O gastarse una muerte inminente, que es fantástico que se gaste una muerte inminente acá porque es un removal menos para tu Oman, para tu Yana, para tu dueño de espejismos. Entonces,
está bueno lograr que el oponente gaste cartas en esto, y además algo que tiene este mazo es que si bien la curación que tiene es limitada, y poder salvarte vidas para un eventual recuerdo amoroso y además filtrar ese recuerdo amoroso termina haciendo mucha diferencia. Además hay muchas veces que en el Mirror Match te encontrás con manuscrito, te encontrás con los vendajes que terminan siendo pésimos, y la verdad que te gustaría siempre ver otros tesoros, así que me pareció que Oráculo era una carta que entraba muy bien, sobre todo porque bloquea ataques de Oman, bloquea los primeros turnos de Juan. Si el otro se tiene que gastar controladores en esto, está bueno porque después tus lámparas, tus huevos, etcétera, entran un poco mejor. Si el otro se tiene que ir gastando removal en una carta como esta que te va a estar virtualmente curando todos los turnos. Entonces decidí jugarla sobre uno de los dueños de espejismos, que es normalmente lo que se juega, ¿sí? Yo, teniendo en cuenta las últimas listas que se vieron en Santa Fe, en Entre Ríos y en Córdoba. Y otra cosa que había cambiado, que había sido, creo que un Cerrando Portales, uno de estos, y no recuerdo qué otra carta fue la que... Ah, bueno, y el Juan, sí. Esas tres cartas creo que fueron uno y... dijimos un Cerrando Portales o un Flex Slot que había ahí por las Oráculos de la Fortuna. No me arrepiento para nada de esta decisión, me parece que fue buenísima. Es una carta que si jugás contra un match como Animal Mago o Animal Enano incluso, o Demonio Monje, la vas a sacar porque te lo van a remover gratis, y la verdad que no está bueno, preferís meter un poquito más de tempo y que tus unidades peleen un poco mejor la mesa. Pero contra el Mirror, contra mazos más lentos, etc., la carta es buenísima. No la sacaría por cómo está el meta hoy. Me encantó, así que recomiendo probarla para este mazo. Hace que la bóveda sea mucho más consistente, porque casi siempre vas a estar eligiendo con Oman, con Juan, con lámparas y con Ritual de Negación habitualmente temprano en la partida, después con el Dueño de Espejismos también. Pero también quiero hablar del Dueño de Espejismos, porque vemos que resté uno. Esta es una carta muy extraña, que no sé si hubiera jugado la tercera. Sinceramente, ningún punto en que haya jugado esta carta en el torneo se sintió bien. Podría considerar jugar 0 de esta carta y creo que estaría perfecto. ¿Qué me pasa con esta carta además? En este torneo yo me esperaba un poco más de monjes o de animales, porque había más, sí, pero uno a último tiempo terminó jugando Jin Mago, por ejemplo, y otras personas que estaban jugando monje no jugaron, así que yo esperaba más Uwei principalmente. Y si estás en una situación en que fuiste primero, metiste esto y el otro va a tener 4, o sea, el otro va a tener 4 euros y vos tenés esto en la mano, no lo querés jugar nunca si te vas a tapear. Porque jugar esto y que el otro te haga un Uwei y se cure 6 y vos pierdas la ficha porque te la mata con el Uwei y encima esto ni siquiera lo bloquea de tal forma que lo mate, siente pésimo, se siente muy 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 mal jugar esta carta contra mazos que juegan Uwei. Entonces, lo mismo con Reina de la Infección. Vas a jugar esto, te va a meter una Reina de la Infección, te van a reventar el token y encima te van a meter 3 bichos. Siento que hay situaciones en las que es buena, qué sé yo, por ahí contra el Mirror, que el otro se tenga que gastar hechizos preparados en esto, una caída del reino, una balanza, está bueno. Pero si no es contra el Mirror, la carta se siente bastante mal, por eso resté uno. En el Mirror, si vas ganando y lo metes, está buenísimo, pelea más o menos la mesa de un turno de Yana. Es decir, lo peor que te puede pasar en turno 4 que haga el otro es una Yana, y esto ya está peleando la mesa casi a la par de la Yana. Entonces, ahí sí me gusta, pero si no, prefiero guardar esos 3 de oro para una doblegadora muchas veces. Incluso en el Mirror, en muchas de las situaciones. Por lo cual, Dueño de Espejismos, hasta tal vez lo cortaría de main por hechizos preparados, tengo que decir. Hechizos preparados es una carta que me encanta. Hay algunos matches en los que no está tan buena. Y además come Ritual de Negación como piña, pero esto también come Ritual de Negación. Y esto es mucho más flexible a la hora de jugarse que un Dueño de Espejismos. Por lo cual, consideraría cortarlo por completo. Ellanas, sigue siendo Ellana, me parece que no podés jugar menos de 4. El resto del mazo es bastante estándar. La raíz en este torneo en particular casi no me sirvió, por lo cual no tengo opiniones. La bóveda es la que están jugando todos, no lo cambiaría. Tal vez para este torneo, bueno, el manuscrito no hizo nada en todo el torneo, pero porque no me crucé nada que jugar a eso. Jugué el torneo contra Jin Mago, perdí la primera ronda contra el mismo que me ganó la final. Jugué contra Jin Monje, contra Demonio Monje y contra otro Jin Mago. Jugué contra 2 Jin Mago, Jin Monje y Demonio Monje. En rondas, top 4 Animal Bruja, final Jin Mago. Otra de las cosas que hice que fue medio tibio, pero porque no lo había testeado, sinceramente no lo pude llegar a testear, es
no jugar dos balanzas en lugar de caída del reino. Es decir, yo metí una balanza en lugar de la caída del reino, pero porque cuando la gente ya empieza a jugar alrededor de la caída del reino, no está tan buena. Y además, me esperaba más Jin Monje, donde además de Yana, que bueno, es una de las cosas que no vas a matar con la caída del reino, que tampoco te importa demasiado, jugaban esto, jugaban Discípulo Convertido, entonces se sentía cada vez peor la caída del reino. Entonces sentía que balanza entraba muchísimo mejor. Y la gente, si se está esperando a caída del reino, tal vez no juega tanto alrededor de balanza. ¿Y qué pasó? Quien ganó la final jugaba dos balanzas. Y bueno, terminó mostrando un poco ahí esa diferencia. Del side deck creo que solo cambiaría una balanza. ¿Qué pasó? Me falta una carta acá en el side deck. Que fue un cerrando portales. No lo activé en todo el torneo, pero porque no lo robé. Pero serían dos balanzas. Y podría ser el tercer hechizo preparados, pero cerrando portales siempre es una carta que está buena contra Reina de la Ficción, está buena contra V incluso. Así que podría tranquilamente quedarse el cerrando portales, pero sí siempre cambiaría la caída del reino por balanza. Sobre todo si este mazo se empieza a jugar con el oráculo. No sé, me parece que caída del reino hay muchas situaciones en las que la carta no va tan bien, sobre todo si la gente empieza a jugar cada vez más alrededor, y balanza es un poco más difícil de jugarle en contra. No tengo mucho más que decir sobre el mazo, solo que Deseo de Sangre está rotísimo. Es lo que me terminó ganando la final. Me terminó bursteando muchísimo al final con Ellana Deseo de Sangre. Oman terminó siendo muy importante en la final, pero así también Deseo de Sangre creo que es lo que hace que el mazo sea tan potente y que se pueda jugar de una manera tan tempo, tan agresiva, para generar recursos y ventaja al mínimo para eventualmente hacer un turno explosivo con Deseo. Me parece que si esta carta no existiera, el mazo sería muchísimo más justo. Pero nada, cosas que ya vamos a charlar en la entrevista que vamos a tener mañana. Creo que puede jugar mejor la final, no sé si hubiera cambiado demasiado el resultado por los tesoros que se vieron. Y nada, felicitaciones igual a Nico Cuello por ganar el regional. Y gracias a la comunidad de Mendoza también por prenderse, a toda la gente de Neuquén que vino, a la gente de Córdoba que vino a jugar. Y esperamos que, nada, poder ofrecerles todavía un regional con una mayor cantidad de gente, porque sí nos hubiera gustado no ser 13 personas, sí tener al menos 20 personas en un regional sería ideal, porque cambia muchísimo, obviamente, cómo se siente un torneo un poquito más grande, ¿verdad? Pero bueno, se pudo jugar en tiempo y forma, estuvo todo excelente, los premios se entregaron en el momento, las partidas estuvieron muy bien, en la final estuvo muy buena, creo yo, Nico jugó excelente. Y bueno, nada, nos estaremos viendo con más contenido alegre. Espero que la lista esta particularmente les guste. Yo creo que es más o menos uno de los caminos a tomar para este mazo, porque se va a encontrar mucho más mirror, así que hay que pensarlo más por ese lado. Y nada, ahí está todo hablado realmente en la entrevista con Maletti, así que no tengo demasiado más que agregar sobre este mazo, más que Oráculo de la Fortuna, que está copado, te cuida mucho la vida para eventualmente lograr sobrevivir a un turno de Deseo de Sangre o meter un buen recuerdo amoroso. Así que pruébenlo, está buenísimo. No tengo mucho más que agregar, como decía. Nos vemos entonces en un siguiente video. Adiós.